tenemos al ingeniero Jorge Alba Hurtado, rector de la Universidad de Ingeniería, quien nos visita y va a tratar el tema estabilidad de taludes. Un aplauso para él, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a ILIEF, en particular al ingeniero Jorge Lazarte Conroy, por haberme invitado en esta oportunidad a hacer la presentación que vamos a tratar sobre soluciones geotécnicas en estabilidad de taludes. ¿Funciona? Parece que no funciona. La siguiente, por favor. La presentación lo vamos a hacer de esta forma, una introducción, dividir las soluciones geotécnicas en suelos y en rocas, el tema de la protección sobre caída de rocas, y creo que el caso más importante es el de casos estudiados, porque voy a presentar dos trabajos que nos estuvimos involucrados años anteriores. Uno es el caso del Cerro de Arena, un paso por la costa de un talud arenoso, y otro es el desvío de Las Vegas, que también fue muy importante en su trabajo. En términos de introducción, bueno, para estabilizar un talud hay que entender las causas de la inestabilidad del mismo. Las causas más comunes son el talud muy empinado, el exceso en la presión de poros, en nivel freático alto, socavación debido a la erosión de aguas superficiales, pérdida de resistencia con el tiempo. Es necesario, muy necesario hacer, un estudio geológico, geotécnico concienzudo y un programa detallado de exploración del suelo para realmente estudiar cuál es la causa del deslizamiento y planificar las medidas correctivas. Es que no funciona. Bueno, las medidas para resolver problemas de inestabilidad de taludes están aquí listadas. Son primero la excavación, segundo drenaje, tercero contrafuerte o tierra con roca, estructuras de contención o retención y algunas técnicas especiales. Siguiente. En términos de la excavación, bueno, pues si el talud está fallando es porque hay mucho peso, es muy alto, entonces hay que cortarlo, o hay que tenderlo, o hay que hacer banquetas. Siguiente. En el caso del drenaje, el agua siempre es negativo, genera pues problemas de disminución del esfuerzo efectivo y en consecuencia disminución de resistencia y una sobrecarga adicional, por lo que hay que poner bien sea drenajes horizontales, zanjas de subdrenaje, pozos verticales o eventualmente, como hacemos, crear revegetación del talud con el drenaje superficial con canaletas. Siguiente. El contrafuerte significa que si la falla del talud es de esta naturaleza, entonces tenemos que darle aquí un contrafuerte abajo para sopesar, digamos, contrarrestar ese desequilibrio de fuerzas y o ponerle bermas de relleno compartido. Siguiente. También el caso de las estructuras de contención, los famosos muros cantilever, o también ponerle pilotes en el talud o pilotes inclinados o sistemas de anclaje. Siguiente. Hay técnicas especiales como el grouting, la inyección química, la electroosmosis, congelamiento, calentamiento. Siguiente. He puesto esta vista para ilustrar los tipos de movimientos de masa en general, ¿no? Hay rotacionales, generalmente en un talud constituido por suelos arcillosos. Hay también translacionales, al deslizamiento de bloques o caída de roques, el topamiento, volcamiento, flujos, que aquí lo conocemos como huaicos, hay debris, tipo avalanchas, etc. Siguiente. Vamos a ver algunas soluciones geotécnicas de taludes en suelos, las cuales algunas de ellas las hemos implementado aquí en el Perú, en las carreteras justamente de nuestro país. Siguiente, por favor. Este es el caso del banqueteo, ¿no? Hay un banqueteo que hicimos similar en la zona de Puente Coyana, aquí en la carretera central. La ventaja del banqueteo es que tenemos un espacio para que las rocas que caen o los fragmentos que puedan caer se queden ahí, amortiguamos la energía que traen, la energía potencial de la energía cinética, y también disminuimos el peso de ese talud. Siguiente.
Los geosintéticos son muy importantes en estos momentos en nuestro medio y la industria de los geosintéticos tiene un desarrollo pues exponencial en términos de su precio y en términos de su naturaleza. Y ahí tenemos, como vamos a ver después, los geosintéticos de geotextiles, geomallas, geoceldas y gaviones y muros de suelo reforzado, etcétera, que vamos a ver en mayor detalle. Siguiente. Este es el caso de un ejemplo de tierra reforzada. Se utiliza el mismo suelo, pero se le da un confinamiento con este geotextil que estamos mirando acá y en consecuencia estos taludes pueden ser mucho más, con menor inclinación que si tuviésemos que respetar el ángulo de reposo del talud. Siguiente. Este es otro caso que se está implementando bastante ya en nuestro país en los últimos años, que es el claveteado o soil nailing, que es un anclaje pero del tipo no activo sino pasivo. Se ha utilizado en algunas de las líneas que se están haciendo en el metro y también se ha utilizado en algunas estructuras de contención para hacer sótanos. Siguiente. Los famosos gaviones, ¿no?, que utilizamos tierra del propio lugar, pero que hay que tener muy en conciencia de que debemos darle un buen filtro en la parte posterior, porque si no las presiones de poro que se pueden generar en la parte posterior pueden generar la falla del mismo gavión. Siguiente. Este es el caso de un recubrimiento con shotcrete o con concreto lanzado. Lo hemos utilizado también en la zona de Cerro de Arena, en la parte rocosa y en otros lugares en el Perú. Siguiente. Este es un sistema en donde se puede apreciar el revestimiento que se le da y sobre todo vamos a ver un caso parecido en el caso de Las Vegas, en donde hay el drenaje y la sacada del agua con este tipo de reforzamiento. Siguiente. Este es un caso en donde estábamos iniciando, no sé si en la carretera Oxapampa-Pampa Seca hubo aquí un problema, le pusimos un muro con suelo reforzado y también aquí planeamos poner biomantas, pero no fueron muy bien puestas y empezamos a aprender esa tecnología. Siguiente. Del mismo modo se ve aquí que las biomantas o las geomantas en otros casos deben ser bien colocadas y deben tener por debajo de estas semillas para que puedan crecer con el tiempo la vegetación. Siguiente. Este es el caso de la carretera Tarapoto-Juanjuy y aquí estamos viendo que este sistema sí fue bien empleado, ya están creciendo la vegetación del mismo. Siguiente. En la misma carretera Tarapoto-Juanjuy hay sistemas, digamos, locales, domésticos, pero con la biomanta y las semillas instaladas y esto ya está creciendo y se está mejorando la erosión del suelo. Siguiente. En el caso de los sistemas de estabilización pueden ser de dos tipos, estabilizados externamente, y ahí estamos ilustrando pues el muro envoladizo, el entramado, el entibado y los anclajes, o pueden ser sistemas estabilizados internamente como el suelo reforzado y el suelo clavado o el soil nailing. Siguiente. Este es un caso de entramado colocado en la carretera que baja hacia la mina Cobriza en la parte central del Perú. También hay un sistema parecido que se hizo en una de las bajadas que hay hacia la Costa Verde, pero ha crecido tanto la vegetación que ya no se distingue este sistema. Es un sistema práctico porque uno hace el vaciado de los distintos elementos de este entramado y lo va construyendo en el sitio. Siguiente. Bueno, este es un muro típico rígido que inclusive en casi todas los proyectos se dan ya de cliché, digamos así, de 3, 4 hasta 5 metros de altura. Siguiente. Este es el muro anterior rígido y este es el muro flexible, pero a veces la flexibilidad pues es en extremo, como estamos viendo en este muro gavión aquí. Siguiente. Algunos casos de algo más de sofisticación en muros de contención. Este es un sistema patentado que se llama el Terra Mesh o suelo reforzado,
y el caso fue de su construcción y su diseño en la zona de El Pinar, en el campamento de la mina Antamina. Siguiente. El anterior es el diseño y este es el trabajo ya terminado, tanto en la subida, aquí abajo como se ve, como en la vuelta que hemos visto anteriormente. Siguiente. El mismo sistema en otra carretera que va de Cajamarca y Anacocha, estaba así antes el movimiento de masa, por llamarlo en general. Siguiente. Y esto se pudo recomponer con este sistema, ¿no? Que lo que hace es hacer que trabaje no solamente la tierra misma, sino también este sistema de malla hexagonal que se coloca y como se vio en la figura pertinente. Siguiente. Ese es el sistema que menciono, son pequeños avioncitos, llamémosle así, más pequeños conforme uno está hacia abajo, en tanto y en cuanto el empuje lateral del terreno es más grande en la parte inferior. Sin embargo, es muy importante poner este drenaje porque pudiese generarse en el suelo de aquí una presión que puede hacer fallar el sistema de contención. Siguiente. Es una vista muy bonita en el mismo sitio. Acá se ha hecho un mirador arriba y aquí se está viendo la zona que se llama Porcón en Cajamarca. Siguiente. Este mismo sistema lo rediseñamos o lo diseñamos en una carretera que va de Chalhuanca a Bancay, en donde había que cortar todo el cerro, de acuerdo al diseño, y era realmente un talud muy, muy grande. Entonces tomamos la decisión de cambiar el diseño y sacarlo más hacia el río, por aquí baja el río, pero necesitábamos un sistema de sostenimiento y fue que usamos también el sistema de Terramesh. Siguiente. Una vista del sistema Terramesh, debido a que no hay mucha vegetación ahí, no se ve tan verde y tuvimos que ponerle unas capas aquí de shotcrete en la parte superior. La carretera va en esta dirección. Siguiente. Este es un caso que se utilizó con el sistema que se llama de GeoCeldas o GeoWeb y aprovecha la naturaleza de la existencia del suelo. Es un suelo arenoso que se localiza en el tramo llamado Cerro de Arena. Hicimos con la empresa Shannon & Wilson de los Estados Unidos dos diseños, uno para Cerro de Arena y uno para el pasamayo antiguo. Lamentablemente el pasamayo antiguo no se implementó, pero sí el de Cerro de Arena, y bueno, tuvo bastante éxito. Inclusive esto fue hecho antes del sismo del 2001 y no pasó nada con estos muros de contención. Siguiente. Aquí ven ustedes cómo afectó el sismo a esta carretera. Inclusive hubo paralización del tráfico entre Lima y Arequipa, pero afortunadamente el sistema trabajó bastante bien ante este evento sísmico. Siguiente. Bueno, el drenaje también es otro elemento muy importante, tanto subdrenaje como drenaje superficial, en el que se utiliza bastante ahora los geosintéticos. Siguiente. Este es un caso que nos tocó también ver, que fue el caso de unos muros de estabilización en la carretera Imperial Escuchaca. Un tramo bastante complicado, un diseño que el muro de contención no estaba tan bien diseñado, con problemas tanto en la capacidad portante de los muros como el empuje del mismo. Siguiente, tuvimos que hacer un rediseño del sistema de drenaje. Siguiente, y también un sistema de colocar aquí anclajes, ¿no?, para poder compensar los empujes del muro existente. Siguiente. Taludes en roca. En el Perú pues hay no solamente suelo, sino también hay rocas que afectan mucho la estabilidad, y hay una serie de alternativas que tenemos para la roca, entre otros pernos, poder poner contrafuertes, poner anclajes o hacer cortes. Siguiente. Aquí estamos viendo algunas soluciones, y aquí tenemos un suelo que se puede caer, y este es una zona rocosa, entonces hay que hacer un corte parcial, o si hay protuberancias cortarlas, o si hay pues
el daño de las raíces de alguna vegetación, tendríamos que cortar esas vegetaciones con el propósito de poder mejorar lo que llamamos caída de rocas. Siguiente. En el caso de las rocas siempre es importante establecer bien sea pernos de anclaje o anclajes mismos o, como ya hemos mencionado, micropilotes o anclajes pasivos. Siguiente. Esto es otro elemento que también se utiliza en caso de los taludes rocosos, que es el shotcrete, es decir, el shotcrete combinado con el perno nos puede dar una situación bastante favorable para poder evitar la caída de rocas. Siguiente. Bueno, aquí utilizamos algunos tipos, sobre todo de material importado, aunque hay fabricación nacional con aceros Arequipa para los pernos. En este caso, los anclajes y los elementos de los anclajes se importan y también tenemos algunos pernos del tipo autoperforantes que se han utilizado mucho en algunas edificaciones recientes. Estoy hablando de las líneas del metro, por un lado, y también en algunas edificaciones para sostener las excavaciones en profundidad. Siguiente. Estos son los sistemas, son anclajes removibles de una u otra forma, que son barra roscada o también cordones múltiples. Siguiente. Este es el que le hacía mención, ¿no? Este se llama MAI, aunque ahora ya se ha sustituido. Esto lo hemos utilizado en, no sé si ven ustedes, el lugar de la memoria. En el lugar de la memoria había un talud bastante empinado, que había posibilidades de que alguna de esas piedritas caiga sobre esos ventanales de vidrio grandes que existen en el corredor de entrada. Entonces lo que tuvimos que hacer fue diseñar un enmayado y el enmayado está sujeto al terreno con estos pernos. Lamentablemente, por la naturaleza de la grava, no era fácil hacer un hueco para después ponerle el perno, entonces se utiliza este tipo de perno que se llama autoperforante. Eso significa que lo estamos perforando, introduciendo con ese elemento que es ciego, es decir, se queda en el lugar y después se le inyecta mortero para poder quedar en ese lugar el perno perforado. Eso se utiliza muchas veces en el techo de una excavación subterránea también, o se puede empalmar porque las distancias no son muy grandes, las longitudes no son muy grandes. Siguiente. Aquí estamos viendo sistemas de techo, de poner anclajes y también poner anclajes en taludes de la carretera. Siguiente. Hay un caso muy típico, este es el caso de muros anclados, pero un caso muy típico, siguiente, que también tuve oportunidad de participar por los años 90, que es el caso del derrumbe número 5 en Tablachaca, en donde tenemos el río Mantaro por acá. No se podía elevar el nivel de la laguna porque eso afectaba sobre todo esta zona de acá, que es lo que se llamaba el derrumbe número 5. No obstante que en el Valle del Mantaro, en esa zona, hay derrumbes con muchos números, ¿no? Derrumbe número 4, derrumbe número 8, y este era el 5, y era muy crítico porque estaba muy cerca al contrafuerte justamente de la represa, que generaba en el pasado la mayor cantidad de electricidad para Lima. Entonces, en este caso se tuvo que hacer varios trabajos, se gastó $50 millones, por cierto, en esos años, pero se hicieron muchos trabajos y me tocó afortunadamente participar como asesor de Electroperú en esas fechas. Se tuvo que hacer mejoramiento del terreno porque podía licuar, entonces se hizo columnas de grava u otras alternativas, se puso un contrafuerte, que es el que hemos visto hace un momento, se hizo un túnel aquí abajo para desaguar, se clavaron por supuesto inclinómetros, piezómetros para el monitoreo, pero este contrafuerte no podía avanzar mucho porque si no perturbaría a la zona del embalse del contrafuerte. En consecuencia, aquí sí tuvo que hacerse esas 3 hileras de anclajes, algunos de los cuales tenían 40, 50 metros de longitud y 90 toneladas cada uno. Esto fue, yo diría que el inicio de los anclajes en el Perú en esos años. Después ya se ha utilizado mucho este sistema, sobre todo
con lo que llamamos muros pantalla para la excavación de sótanos en edificaciones. Siguiente. Protección contra caída de rocas. Realmente aquí, todavía en los años en que me ha tocado hacer estos estudios, no había mucha conciencia. Lo primero que hacía el Ministerio de Transportes cuando hacíamos un proyecto para proteger la caída de rocas era eliminarlo. No, esto no vale, esto va muy caro y qué sé yo. Pero ahora creo que hay una conciencia distinta. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más en eso. Bueno, este es el caso en donde se construyó un muro para que cualquier caída de rocas no interrumpa con la carretera, ¿no es cierto? Y por supuesto que la energía que cae es la que tiene que ser diseñada para hacer el diseño pertinente de estos que le llaman barrera Jersey de Inglaterra, y aquí se coloca material para que amortigue la caída de la roca. Siguiente. Si vamos bueno, este trabajo lo hicimos en la carretera central utilizando gaviones para algunas zonas del emplazamiento de esta carretera. Todavía están los aviones ahí, los hemos visto. Siguiente. Siguiente. También hemos utilizado barreras tipo muros de protección para el caso de que cayeran. Y aquí había un problema en este diseño, me acuerdo, en la carretera central, y era que nosotros pasábamos por aquí con la carretera en el diseño. Sin embargo, al ver que había esa inestabilidad, se pudo cambiar el eje y evitar la caída, pero le dimos esta protección adicional de barrera contra la caída de la roca. Siguiente. Siguiente. Después viene, conforme la energía puede ser en aumento, pueden venir tres distintos tipos de protección de caída de rocas. Lo que llamamos enmayado, que es lo que está acá, que requiere diseño, no vale copiarse de un diseño anterior a otro, hay que hacer un diseño en particular porque requiere pues, conocer las características particulares del emplazamiento. Esto es lo que llamamos vallas metálicas, y después vamos a ver que hay también la valla dinámica, que ya se está utilizando y se ha utilizado, me parece que en alguno de los cauces, las quebradas de Chosica para proteger la caída de roca. Siguiente. Este es el enmayado. Consiste en hacer el diseño del espazamiento de los pernos, de los cables que van a sujetarse entre los pernos, y también del diseño mismo de qué tipo de malla hexagonal se va a utilizar, porque hay varios tipos, hay 6x8, 8x10, 10x12, y todo va a ser función de la naturaleza del cálculo que se haga en este diseño. Siguiente. Este es el enmayado que hicimos en la carretera central, todavía está ahí disponible. Siguiente. Siguiente. Detalles de ese enmayado. Siguiente. Que se ha utilizado después otro diseño en la zona del lugar de la memoria, como ya he mencionado. Siguiente. Estos son los anclajes que hay que darle, y después habría que colocar aquí la cuerda. Siguiente. Siguiente. Bueno, nosotros diseñamos acá el sistema para que sea un sistema importado con toda la ley, pero el contratista pues consiguió a alguien que hizo una imitación seguramente en La Cachina o en algún sitio, y colocó ese tipo de diseño. Pero ya no es la responsabilidad del diseñador, sino del supervisor y del contratista. Siguiente. Bueno, esto se puede lograr con sistemas más elaborados, poder convertir el muro pues, en vegetación. Siguiente. Bueno, el diseño requiere pues, un cálculo, ¿no? No es solamente decir ponle tales barras o tales cuerdas o tal malla hexagonal, hay que hacer un cálculo. Este es un cálculo que se frustró, lo habíamos diseñado para la carretera que va de Jaén a Chamaya, pero vieron que salía caro y lo primero que hicieron fue evitar esto, y ya no hay esto. Siguiente, por favor. Los detalles que requiere hacer este diseño. Siguiente. Estas son las vallas. Bueno, felizmente que pude tomar esta foto hace algunos años, porque ya de aquí casi todo ha desaparecido, ¿no? Este es en la carretera central, es una zona de vallas que se utilizan para justamente proteger, porque por conveniente que esta zona tenía que ser protegida para evitar la caída de roca. Siguiente. Esta es la esquina. Siguiente. Y después los diseños. Me parece que estos fueron unos diseños que hicimos para Tarma La Merced,
que infelizmente tampoco se pudo concretar, pero requieren igual, ¿no?, los diseños. Después voy a dar las referencias para que alguien quiera continuar en ese cálculo. Voy a dar al final de la presentación. Siguiente, por favor. Ahora entramos al caso de la valla dinámica. Esta es una valla que tiene mucha mayor capacidad de sostener la energía. Y como mencioné, por fin ya alguien las ha instalado en la zona de las quebradas que hay en Chosica, y han trabajado adecuadamente, pero requieren una rehabilitación. Si estos ya se llenaron, si este freno que está acá ya se extendió por la caída de la roca y su retención, es el momento de cambiarlo, pero parece que todavía no hay conciencia de que eso hay que rehabilitarlo, ¿no?, para poder tener un comportamiento en el futuro. Siguiente. Para hacer ese cálculo y para hacer los otros también se requiere una serie de cálculos matemáticos. En este caso es un programa de caída de rocas en donde uno tiene que modelar el talud, tiene que modelar la rugosidad, tiene que modelar el tamaño de la roca que está cayendo y simplemente la deja caer, pues idealmente desde arriba, y va viendo cómo es que se va generando las velocidades, la energía cinética, y eventualmente se requiere un tipo de valla que ya está previamente calculada. Aquí hay dos empresas en el mundo, pero hay una de ellas que tiene su sucursal aquí, que es la empresa Geobrook. Y esa empresa lo que hace es ensayar en lugar, en Suiza, porque esto se concibió inicialmente para hacer una barrera contra la caída de las nieves, ¿no? Eso tiene que tener una calibración de decir, esto puede retener tal o cual valor de energía. Siguiente. Y este es el diseño, hay que hacer el diseño para el lugar en particular. Me parece que este es un diseño que hicimos en Imperial Escuchaca, casi nos cae una de esas rocas grandes una vez que estábamos caminando por ahí. Todo depende del tamaño de la roca y de la energía que trae. Siguiente. Esto es cómo funcionan estos materiales. Siguiente. Y este es el dispositivo de frenado, este es el corazón del sistema. Viene el ejercicio, viene la acción y el elemento de frenado se transforma como esto. Este ya no sirve, había que restituirlo por uno nuevo y eso es lo que creo que no se está haciendo. Siguiente. Como mencioné, estas vallas dinámicas se ensayan. Aquí hay una piedra que está cayendo en un ensayo en Suiza. Siguiente. En Chile se han utilizado en alguna de las minas, en Las Condes, por ejemplo. Siguiente. También se utilizan en Europa. Siguiente. En Suiza estamos apretando ahí de manera vertical. Siguiente. De manera horizontal también a la entrada de algún túnel. Siguiente. De misma forma. Y aquí la última, la más resistente, es lo que llamamos los túneles antihuaicos, ¿no?, lo cual sí se han utilizado en el Perú. Algunos nunca han recibido una piedrita, pero otros sí han trabajado bien, ¿no? Entonces este es lo que llamamos un cobertizo. Sabemos que aquí pueden venir bloques de rocas muy grandes y en consecuencia tenemos que tener una estructura que sea capaz de sostener aquello. Siguiente. Este es el túnel que llamamos antihuaico. Es una estructura de concreto que por aquí debería venir el material y no afectar a la carretera. Si uno va de aquí hasta Ticlio, pues va a ver que hay varios de estos, y pasando Ticlio yendo hacia Huánuco también hay otros más, y estos algunos, como digo, han trabajado, otros no. Siguiente. Este tipo de materiales se utiliza mucho en proyectos ferroviarios, ¿no?, porque ahí pues no le puede caer al tren ni a la línea férrea. Siguiente. Esta es una vista final de otro tipo de sistemas también de cobertizo. Siguiente. Y ahora quiero presentar brevemente, porque ya me estoy pasando, en unos minutos, de dos casos específicos, ¿no? Uno en material arenoso que hicimos ahí y otro en material arcilloso y de una erosión muy grande, y lo vamos a pasar rápidamente porque sí soy respetuoso del tiempo. Este es el caso del sector cero de arena,
que es una pista panamericana que va hacia el sur, siguiente, y que tenía este tipo de dificultades con los camiones porque la arena empezaba pues a bajar. Siguiente. ¿Qué hicimos esto en los años finales de los 90, ¿no? Hicimos metodologías de refracción sísmica, SPTs, penetración dinámica, penetración con holandés, penetración ligera, y tuvimos la oportunidad de sacar muestras inalteradas en material arenoso. Nuestra contraparte norteamericana se quedó un poco con la boca abierta porque pudimos alcanzar y obtener muestras inalteradas de arena natural. Siguen. Y se hicieron ensayos de laboratorio como granulometría, corte directo, contenido de humedad, densidades y químicas. Siguiente. La arena se clasifica básicamente como una arena limpia y también una arena ligeramente limosa, con las propiedades que estamos mencionando ahí, que se requieren para hacer el diseño respectivo. Siguiente. Este es el caso, estamos hablando de los años 90 finales, ahora ya hay programas de cómputo muy lindos que tienen dibujo de colores, pero este es un programita antiguo, el programa STED, y lo utilizamos para hacer el cálculo pertinente. Si hacíamos el cálculo con el factor sísmico respectivo, pues obviamente esto no era seguro, el factor de seguridad era menor que la unidad. Siguiente. Entonces diseñamos un sistema constituido con tierra reforzada tipo geocelda. Se hizo una excavación temporal acá, se construyó la geocelda y después el talud natural. Siguiente. Y el proceso constructivo que se llevó a cabo ahí en Cerro de Arena. Vamos a pasar rápidamente estas vistas porque esta es la cimentación, se va compactando con el material arenoso del propio lugar, tanto en el talud arriba como en el talud abajo se construyeron este tipo de muros de contención. Siguiente. Estamos en pleno proceso de construcción. Esto sirvió también para una tesis de grado de uno de nuestros alumnos. Y esta es otra estabilización que con esto ya terminaría en el sector Las Vegas, en la carretera Tingo María Pucallpa, un sector bastante problemático, sobre todo porque estaba en el Divorcium Aquarium en la cima de ese valle, y cada vez que habían problemas de estabilidad se corría hacia la derecha, hasta que llegó un punto en que no se podía correr más a la derecha porque ahí también comenzaba el talud, ¿no? Entonces era un problema bastante serio. Por allí hay muchas precipitaciones, la naturaleza del terreno es muy especial y habían zonas inestables, erosionadas del orden de las 30 hectáreas. Habían varias cárcavas que también les habíamos puesto número del 1 al 10. Siguiente. Se observaron cunetas colapsadas, muros rígidos, inclusive de esos muros los más altos de 6 metros, con contrafuertes que estaban en el fondo de la quebrada y del valle, y era un problema pues muy importante que se tuvo que hacer un especial esfuerzo para su análisis. Siguiente. Para que se den una idea, ¿no? Estas son las camionetas que estábamos y ese es el tipo de erosión que había en esa zona en particular. Siguiente, vamos a pasar rápido hacia la vista del valle. Acá creo que se apreciaba en el fondo, se apreciaban ya los muros estos de contención que se habían hecho con contrafuertes en el fondo del valle. Siguiente, tuvimos que hacer un estudio de cuáles eran los problemas, el estudio hidrológico, topográfico, geológico, geotécnico, y bueno, se llevó a la conclusión de que habían pues unas grandes zonas que llamamos cárcavas, que eran tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la carretera, y que había que hacer estructuras de soporte y de tratamiento del agua en esta zona. Siguiente. Para eso, como mencioné, se ejecutaron levantamientos topográficos, geológicos, hidrológicos, geotécnicos, geofísicos, peligro sísmico para ver el sismo de diseño, el análisis propiamente de la estabilidad, el impacto ambiental y las alternativas de solución en detalle. Siguiente. Bueno, la topografía, como ven, bastante abrupta, bastante erosionada las zonas, pero tuvo que hacerse. Siguiente. Este es el estudio geológico geomorfológico, la formación geológica,
las cárcavas que se van, la carretera iba por esta zona de acá, y las cárcavas estaban denominadas, la formación era la formación Tulumayo del Pleistoceno. Siguiente. La hidrología, siguiente. El planteamiento de dónde se hicieron los estudios, la zona peligrosa, hicimos perforación diamantina, además de calicatas, mediciones de ondas de corte para poder establecer una idea de cómo era el emplazamiento de este lugar. Siguiente. Está la diamantina, las calicatas, siguiente. La geofísica, siguiente. Con golpes. Creo que acá abajo también se ve, aquí abajo se ve uno de los muros. Sí, ya creo que estamos en la hora. Siguiente, por favor. Los ensayos, las secciones topográficas, siguiente. La formación, todo esto se requiere para tener la idea de qué cosa es lo que vamos a hacer. Siguiente, la solución. Ya en estos años habían pues estos programas de cómputo que son más bonitos, que parecen ya una pintura, ¿no? Ya no son tan rudimentarios, sino que ya uno puede tener mayor facilidad, y estos programas de cómputo casi todos los tienen. Se hizo el cálculo tanto estático como sísmico, ¿no? Porque esta zona también es una zona sísmica, sobre todo ahora que nos da sorpresa la naturaleza y tenemos sismos altos, grandes, inclusive en la zona de la selva. Siguiente. La estabilización fue mantener el alineamiento que ya se tenía, rellenos de conformación con taludes 1.75-1 y banquetas, muro de suelo reforzado en algunas zonas, diques de roca, drenaje, cunetas colectores, un rápido amortiguamiento con geoceldas. Siguiente. Y eso es lo que vamos a ver brevemente. También subdrenaje, control de erosión, cortes, depósito de desechos. En realidad se hizo de todo en este emplazamiento, de todo lo que es necesario hacer. Siguiente, por favor, en el caso de inestabilidad de taludes. Y aquí se está viendo dónde van las rápidas, dónde va la biomanta, el enrocado, el muro de suelo reforzado, etc. Siguiente. Se hizo el análisis de estabilidad de las zonas ya propuestas y tenemos que alcanzar valores por encima de 1.5 en el caso estático y por encima de 1.1 en el caso de la acción pseudoestática. Siguiente. El proyecto se hizo en el año 2008, después, siguiente, y aquí estamos viendo el trabajo que fue bastante grande, ¿no? La carretera viene por aquí arriba y se tuvo que desde abajo hacer un dique de arranque y la construcción del terraplén. Siguiente. La construcción además de estos elementos para que reciban el agua y lo saquen del lugar. Esta zona de Las Vegas es una de las zonas con más alta precipitación en todo el Perú. Siguiente. Dado disipadores, pero también con un elemento que es una geocelda para darle un mejor refuerzo a la cimentación. Siguiente. Este es un trabajo también de ingeniería hidráulica. Siguiente. Siguiente. Este es el sistema que utilizamos en ese caso. Siguiente. Y cómo va quedando. Tuvimos que revegetar con biomantos acá. Siguiente. Este es el sistema que se utilizó porque habían taludes inferiores, pero también taludes superiores. Siguiente. Así fue quedando. Este es el talud inferior, la carretera pasa por acá. Y por aquí están los elementos de disipación de las aguas superficiales. Siguiente. Este es el talud superior, por otro lado, en donde también se utilizó un tratamiento para mejorar la erosión superficial. Siguiente. El talud superior, ya está la carretera construyéndose y vean cómo es que va mejorando pues, el control de la erosión arriba. Siguiente. 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 Siguiente, por favor, ya el tiempo nos está ganando. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo, ¿no? En realidad el problema que existía en Las Vegas se pudo superar con estos trabajos que requirieron pues, mayor inversión y mayor estudio. Siguiente. Voy a dar finalmente algunas referencias bibliográficas porque creo que eso es importante. Si alguien tiene interés en estas referencias que voy a dar,
con todo gusto las tenemos en versión digital y quizás a través de mi amigo Jorge, mi tocayo, podemos hacerle llegar si es que tienen ese interés. Siguiente, por favor. Las referencias son, en el caso de las rocas, el libro del profesor Everhawk y esta otra versión adicional que da las pautas pertinentes. Siguiente. Este es el trabajo de mi amigo el profesor Sayao de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es un handbook de estabilización de suelos. El libro de Michael Duncan y Stephen Wright sobre resistencia de suelos para estabilidad de taludes. Siguiente. Este es un profesor colombiano, Jaime Suárez Díaz, que ha trabajado bastante en deslizamiento, sobre todo en zonas tropicales. Esta es una traducción que hicimos el año 84 sobre un manual de construcción de trabajos de tierra de los japoneses. Pero no es que se tradujo el japonés, sino que estaba traducido al inglés y de ahí hicimos la traducción al español. Está en español, está por cierto en la página web. Acá hay un par de libritos de españoles, ¿no? Un manual de estabilización y revegetación de taludes y este famoso manual de ingeniería de taludes, que también sería una buena fuente de información pertinente. Siguiente. Bueno, en los años 90 hicimos una tesis con uno de mis alumnos sobre deslizamientos y aluviones en el Perú para hacer un catálogo de dónde habían ocurrido, etcétera. Tengo entendido que el INGEMED y otras instituciones han trabajado recientemente en mejorar este tipo de catálogo, pero creo que es importante para el diseñador de carreteras saber dónde es que han habido deslizamientos, porque los deslizamientos se repiten, ¿no? Y donde ha ocurrido uno va a ocurrir otra vez más. El manual del profesor Bromhead, siguiente, y creo que esta es la última. También hay un afán actual de utilizar la estabilización de taludes con la erosión del suelo. Eso da trabajo a la gente de la zona y es una gran aliciente para que, digamos, se mantenga la estabilización del talud. Con eso creo que he terminado. Muchas gracias por su atención.